mundial y bueno, que debería de extenderse a todo el año, la Semana Mundial de Lactancia. Y hoy estamos hablando de lactancia y medicamentos. Y también nos tiene el otro tema, ¿verdad, doctor? El de galactobobos. Bienvenido, doctor, y pues es todo suyo el foro. Muchas gracias por aceptar la invitación. En primer lugar, muy agradecido por la invitación a estar con ustedes. Me siento muy honrado de compartir con ustedes es una asociación de pediatría que yo respeto mucho y estoy para servirles, ¿eh? Entonces, no tengo ningún conflicto de interés. Esos son mis avatars. Los objetivos de esta conferencia son involucrarnos con la farmacokinética, farmacodinámica de los fármacos que atraviesan la leche materna, conocer escenarios que llevarán de la mano a tomar decisiones, ¿sí? Es bien importante este tema, ¿sí? Quiero que sepas que es uno de los puntos más importantes, es qué escenarios para poder decir, ¿sabes qué? No tomes este medicamento o suspende la lactancia. Ese es un tema medio contradictorio, pero no quiero ser el abogado del diablo, quiero educar. Entonces, necesitamos conocer las indicaciones para suspender la lactancia y tablas de bases o bases de datos con información pertinente a este tema. ¿Sí? Dios, quién sé qué pasó. Deben de conocer algunos puntos básicos. Punto de enseñanza. Algunas veces es necesario administrar algún fármaco en la madre amamantando, pero deben de tomar en cuenta que hay que reducir al mínimo el medicamento que pasa a través de la leche materna. O sea, tienen de conocer los fármacos y obviamente minimizar los efectos secundarios en el bebé. Recordar que en las últimas 6 semanas de embarazo, en las siguientes 6 semanas postpartum, hay cambios en la mamá que reducen el volumen y la cantidad de medicamentos circulando en la sangre de la mamá. Uno de ellos es que aumenta la filtración glomerular, ¿sí? Y aumenta el volumen circulante, lo cual disminuye el volumen del fármaco en la sangre materna, ¿sí? Y después del nacimiento, la función hepática se incrementa también, lo cual todo esto, esos 3 factores aumentan la eliminación del fármaco y disminuyen la concentración del fármaco en la sangre del bebé, de la mamá, perdón. Y recuerden que la mamá durante el nacimiento tiene un paso a través del cordón umbilical de fármacos en cantidades muy similares a las séricas de la mamá en las séricas del niño, ¿sí? Entonces, esos son los fármacos que pasan a través del cordón umbilical, pero también los fármacos aquí tienen concentraciones muy parecidas en mamá y bebé, pero cuando amamantas, los fármacos pasan en cantidades muy pequeñas, 1 o 2% del circulante a la sangre, a la leche materna, perdón, y obviamente al tubo digestivo y a la sangre del bebé. Algunos fármacos estimulan o inhiben la lactancia, pueden ocasionar cambios en la composición de la leche y a veces al pasar a la leche materna y al bebé causan daño en el bebé. Aquí ustedes deben de tener ciertos puntos de aprendizaje. Y el punto número 1 es que si usted administra un medicamento por vía endovenosa, tiene una alta biodisponibilidad del 100%. Sin embargo, algunos fármacos se administran por vía oral, no por vía parenteral. Y algunos se administran por vía subcutánea y otros dérmicos y otros inhalados. Entonces, la biodisponibilidad depende de la vía de administración y del tipo de fármaco que es, ¿sí? Y ¿cómo pasan los medicamentos a la leche materna? Los medicamentos a la leche materna pasan por difusión simple, como el urea del alcohol, difusión pasiva como moléculas grandes no ionizadas, unos por transporte convectivo, algunos con transporte activo como medicamentos como cimetidina, furantoína, algunos por transporte facilitado, por pares de iones. Pero las características físicas, punto de enseñanza, más importantes para evaluar el paso de fármacos a través de leche materna son el peso molecular bajo, fijación a proteínas bajas, bases débiles y alta solubilidad en lípidos. Estos son cuatro ítems que ustedes deben de aprenderse, pero al 100%. Punto de enseñanza
peso molecular bajo, fijación a proteínas baja, bases débiles y alta solubilidad en lípidos son factores que hacen que un fármaco pase fácilmente a la leche materna. Hay algunos factores como son que se llama, es un transportador de flujo. Es bien interesante porque no estamos acostumbrados a esto. Sabemos que siempre algunas proteínas y todo facilita el paso por ejemplo, al tubo digestivo, ¿sí? Bueno, pues aquí es al revés. Este facilitador, ¿sí? Este transportador de flujo, por ejemplo, disminuye el paso de bilirrubina, de dioxina, perdón, al tubo digestivo, ¿sí? Y la disminución de la actividad de transportador de flujo aumenta el paso, ¿sí? Y la biodisponibilidad de la digoxina. Ojo, no todo lo que brilla es oro, y esto es un punto bien importante. Algunos alimentos favorecen el paso de medicamentos y otros no. Entonces, es básico que ustedes conozcan que algunos, como el jugo de uva, guayaba, mango, disminuyen el transportador de flujo, ¿sí? El vaciamiento gástrico, el flujo sanguíneo, la función hepática, todo esto aumenta o disminuye el paso de fármacos o la destrucción de los mismos, ¿sí? Y la concentración del fármaco depende de la dosis a la que se administra la droga y de cómo se distribuye a través del cuerpo humano, ¿sí? Estos son dos puntos bien interesantes. Al que le interese este artículo, yo se lo facilito, ¿sí? Se llama Interplay, el interjuego entre farmacokinética y farmacodinámica. Está en el Pediatrics Review de 2017. Es fabuloso este artículo. Habla de la farmacokinética y significa qué le hace, cómo entra al cuerpo el fármaco, ¿sí? La farmacokinética es cómo entró el cuerpo, cómo recibió el cuerpo ese fármaco, cómo lo administra, ¿sí? Y la farmacodinámica es qué le hace el fármaco al cuerpo, ¿sí? Primero, cómo entró al cuerpo y segundo, cómo actúa en el cuerpo, ¿sí? Entonces, la interplay, el interjuego, depende de que la farmacokinética y farmacodinámica están actuando juntas e interactuando, ¿sí? Y entonces aquí esto depende del desarrollo, del crecimiento, la edad del paciente, depende de algunas cosas. Y la más importante es la dosis de administración de fármacos. Este es un punto bien interesante. Observen esto. La droga, el fármaco, bueno, vamos a hablar de drogas, son fármacos, ¿sí? Entran a través del tubo digestivo, esta es la membrana digestiva, pasan a la sangre, ¿sí? Y parte se fija a proteínas, parte está libre circulando en el plasma y en los tejidos. Una parte se distribuye a los tejidos, una se almacena, otra interactúa en el receptor, es lo que da el efecto farmacológico, otra se metaboliza y otra se tira. Entonces, no todo el fármaco que entra a la sangre, no todo lo que se absorbe entra a la sangre, y lo que se absorbe no todo pasa a los tejidos. Una parte, ya lo comenté, tiene ciertos cambios, ¿sí? Y cierta dinámica que significa que no todo el tejido va a interactuar, todo el fármaco va a actuar con el receptor, ¿sí? Por lo tanto, no todos los fármacos actúan, nada más porque entró ya va a dar problemas. Para hablar de mnemotecnia, la farmacokinética tiene esta mnemotecnia. En mnemotecnia es ADME, que significa absorción, distribución en el cuerpo, metabolismo y excreción. Si ustedes aprenden esto de cada fármaco, caray, van a darse muy buena información para poder administrar un fármaco con seguridad. Muy bien, y aquí quisiera hablar un poquito de la fragilidad del recién nacido. El recién nacido es frágil imagínate una mamá que tiene un bebé de 15 días de edad y que ella tiene un problema y le tiene que dar un medicamento. Ustedes tienen que tener estos factores en mente. Uno, tiene una barrera hematoencefálica frágil, tiene tendencia a hacer hemólisis porque hasta los 3 meses tiene hemoglobina fetal circulando en su cuerpo. Tiene pobrificación a proteínas porque sus proteínas son escasas, su metabolismo está reducido, ¿sí? Y tiene una excreción renal reducida. Por lo tanto, nosotros sabemos que los fármacos administrados en la mamá de un recién nacido debemos tener mucho cuidado, ¿sí?
Muy bien. Antes utilizábamos relación leche para ver la cantidad de fármaco o la, la el efecto nocivo del fármaco en el cuerpo humano. Pero ahora utilizamos la dosis infantil relativa, que significa la división en miligramos por kilo del fármaco, ¿sí? Y la dosis materna en miligramos por kilo, ¿sí? Entonces, dosis absoluta sobre dosis materna, y si da un dosis infantil relativa de menos del 10%, es un medicamento seguro. Y el 90-95% de los fármacos tienen dosis infantil relativa segura. Sin embargo, recuerden que el prematurito tiene solamente el 5% de la capacidad de metabolismo del adulto. Hasta los 6-7 meses ya puede manejar fármacos a concentraciones de un adulto, ¿sí? Muy bien, ese es un punto bien interesante. Las proteínas del bebé son escasas y sirven para fijar fármacos. Entonces, al haber disminución en las proteínas del niño, hay incremento de la droga libre. ¿Qué significa? Más toxicidad. Hay incremento de la disponibilidad de la droga para su metabolismo en hígado y en riñón. Tenemos disfunción hepática y renal en el recién nacido, o sea, menos función, ¿sí? Y por último, hay desplazamiento de la droga por bilirrubina no conjugada, ocasionando kernícteros. Por lo tanto, la bilirrubina, al quedar libre, ocasiona problemas. Por lo tanto, la disminución del pH, ¿sí?, más hipoxemia, ¿sí?, va a causar disminución de la fracción, actúa en la fracción libre de la droga, ¿sí? Por lo tanto, esta la aumenta, ¿sí?, y ocasiona daño en el bebé. Aquí quisiera tocar este tema. La biodisponibilidad oral significa que un medicamento que se administra por vía oral entra fácilmente a la sangre de la mamá. Pero ¿qué medicamentos tienen biodisponibilidad oral adecuada? Muchos, pero estos que ustedes están viendo aquí no tienen buena biodisponibilidad oral, solo se administran por vía parenteral. Amicacina, anfotericina, kanamicina, streptomicina, heparina, insulina, etcétera, etcétera. Los medicamentos que se administran solamente por vía parenteral, no por vía oral, tienen mala biodisponibilidad oral. Entonces, una mamá que reciba estas drogas va a pasar muy poco a través de la leche materna y se va a absorber muy poco en el tubo digestivo del niño. ¿Ok? No sé, espero que esto les quede claro. Biodisponibilidad oral depende mucho de que yo administro un fármaco por vía oral, se absorba por vía oral y puede pasar por vía oral al bebé, pero para medicamentos parenterales no. ¿Ok? Muy bien. La función glomerular y la función tubular del niño es lenta las primeras semanas y meses de vida. La función glomerular madura después de las 3-4 semanas de vida y la función tubular hasta los 6 meses de vida, por lo que les comentaba anteriormente. Por lo tanto, las drogas que se excretan por vía renal deben tener mucho cuidado porque puede ocasionar problemas de intoxicación o de daño en el niño, como son la digoxina, la penicilina, genta, tetras, ¿sí? Muy bien. Hablando de biodisponibilidad, vean ustedes del lado izquierdo la columna, la biodisponibilidad, y del lado derecho la fijación a proteínas. Por ejemplo, litio no se fija proteínas, está muy disponible, ¿sí? En los REPAM se fija casi el 90% de proteínas, tampoco tiene una disponibilidad del 93%, una biodisponibilidad, ¿sí? Sin embargo, vean que no todos los medicamentos tienen una buena biodisponibilidad. Vean la ciclovir, ¿sí? Por lo tanto, si tienen baja biodisponibilidad y muy alta fijación a proteínas, entran poco al plasma del bebé. Entonces es un punto que ustedes deben de considerar al analizar esto, ¿sí? Sabemos que las drogas neuropsicotrópicas son las que más miedo le tenemos, son de mucha utilidad, de mucha prescripción, pero gran fijación a proteínas, o sea, poco dañinas. Muy bien. Este es un punto que quisiera analizar. Si yo le doy a una mamá, vienen aquí al consultorio, doctor, ¿cómo ve? Le está tomando amoxicilina, le daré pecho, ¿cuánto estás tomando? No, pues 500 miligramos cada 8 horas. Le están dando 16 miligramos por kilo. La concentración
en leche materna es muy baja. La dosis infantil del niño es muy baja. Por lo tanto, la dosis estándar de un niño sería de 20 a 40 o 50 miligramos por kilo por día, y esto es lo que está pasando a través de leche materna. Y esto es igual con los demás fármacos. Cuando la mamá recibe un fármaco en dosis inapropiadas o bajas, pues obviamente va a pasar muy poco a la leche materna y va a haber poco daño. Muy bien, entonces el mensaje es que la dosis terapéutica es muy diferente de la dosis excretada. Cada fármaco es diferente. Muy bien, aquí recordar una cosa, hay riesgo acumulado, ¿sí? Riesgo aumentado en la acumulación de ciertos fármacos, diazepam, litio, fenilbutazona y etosuximida. Sin embargo, recordar que la mayoría de los fármacos, ¿sí? La vida media plasmática es muy alta, ¿sí? Como estos, meperidina, teofilina, son vidas medias plasmáticas altas, lo cual incrementa el riesgo de toxicidad. Muy bien. A mí me inquietaba mucho saber cuántas mamás reciben fármacos. Este es un estudio viejo, sí, pero me llamó la atención porque en ese entonces casi el 80% de las mamás toman algún fármaco, ¿sí? Pero aquí en Monterrey ahorita yo me puse a revisar, a hacer estadística de mamás que tienen un bebé y vienen al consultorio, 100% de las mamás toman algún fármaco. Si no es un analgésico, es antibiótico, si no es este, es lo otro, pero el 100% de las mamás toman algún fármaco. Tú tienes que ser muy cauteloso para saber qué medicamento es dañino para el bebé. Aquí vean esto, vean el peso molecular que les comentaba anteriormente, ¿sí? Es muy importante. Por ejemplo, vean, la cefalotina tiene un peso molecular de 396, la amlodipina 408, la hidralazina 160, ¿sí? Pero la enoxaparina tiene un peso de 8000. Enoxaparina ya saben qué es, el anticoagulante, ¿sí? Entonces, si yo le doy enoxaparina a la mamá, tiene un peso molecular tan alto que no pasa a la leche materna, por lo tanto es seguro, cero riesgo. Y esos demás medicamentos con una unión a proteínas alta, excepto la metoclopramida, sí, aunque tenga bajo peso molecular la metoclopramida, es muy seguro. Entonces, ustedes tienen que valorar el peso molecular y la seguridad o bioseguridad de este fármaco. Muy bien, cambiando de canal, quisiera decir que algunos medicamentos son muy seguros y se pueden vender sin receta. Por ejemplo, analgésicos, antigripales, corticosteroides, astringentes, son medicamentos, ¿sí? Simpaticomiméticos, antiácidos, etcétera, ¿sí? Se venden sin receta, usualmente son muy seguros, ¿sí? Medicamentos que se venden sin receta, o sea, para enfermedades muy comunes, son seguros. Los antihistamínicos son los fármacos que más se recomienda en una mamá amamantando, ¿sí? Entonces, bueno, me puse a revisar. Estos son los antihistamínicos que son de alto riesgo: mequitacina, astemisol y doxepina. Todos los demás, que es lo que más se recetan e indican, cetiricina, loratadina, son muy, muy seguros. O sea, todos son de bajo riesgo, para que ustedes consideren esta posibilidad, ¿sí? Muy bien. Los medicamentos inhalados son muy seguros. Esta es una tabla que hice, está muy, muy extensa, pero me encantó porque analizamos los medicamentos que se inhalan. La concentración que llega a pasar a la sangre es cantidad extraordinariamente rara y baja. ¿Por qué? Porque actúan a nivel de la mucosa del bronquio, del árbol bronquial. Y había poca información sobre fluticasona salmeterol y fluticasona bilanterol. Acabo de revisarla y son de bajo riesgo, son aceptables. Todos los demás medicamentos que se administran inhalados son aceptables, ¿sí? Y la prednisona, ¿sí? Es aceptable, aunque haya altas dosis. Nada más espérense 4 horas de la última dosis para poderle de comer al bebé. Muy bien. Los medicamentos, como estos, la anfetamina, algunos estimulantes como la anfetamina, drogas como la cocaína, heroína, marihuana, ¿sí? Y la fenciclidina, puede causar daño al bebé, ¿sí? La marihuana es de lo que más ha estudiado, inhibe la lactancia, causa retraso psicomotor, alteraciones en la síntesis de ácido desoxirribonucleico,
y algunas proteínas y alteración del juicio y conducta en la madre. O sea, ojo, no es nada más al niño, es alteración en el juicio y la conducta de la madre. Lo vamos a ver al rato, ¿sí? Y la feniciclidina es alucinógeno potencialmente. Entonces, pero hay un estudio bien interesante, hay una organización de medicina del adulto en Estados Unidos que dice, yo valoro que si una mamá, el uso de drogas es muy importante y más en ciertos sectores de la población. El uso de drogas no es contraindicación para lactancia siempre y cuando la madre esté en un programa de metadona, ¿sí? Y con tamiz de drogas y VIH negativo, ¿sí? Entonces, no es, toma drogas, no puedes dar pecho. Sí, si estás en un programa de disminución de uso de drogas y utilizas metadona y tamiz de drogas y VIH negativo, adelante. Pero eso es en Estados Unidos. Aquí esto no existe. La marihuana, hablando de drogas, es la droga recreacional más utilizada, ¿sí? Desde su legalización en Estados Unidos y Canadá. Mi nieto vive en Canadá, ellos son ciudadanos canadienses, pero él es militar ahorita y me dice que todos los jóvenes fuman marihuana, todos los jóvenes. Madre Santa, entonces, de ambos sexos, esto es incrementa el riesgo de uso de marihuana y amamantar, ¿sí? Hay dos sustancias, el delta-tetrahidrocannabinol y el tetrahidrocannabinol, ¿sí? Se acumulan en la leche materna, ¿sí? Y se considera que pueden ocasionar retardo o neurodesarrollo, ¿sí? La Academia Americana de Pediatría y la Asociación de Ginecólogos desalientan el uso de marihuana y la lactancia. Y vean esta gráfica, en las 48 horas todavía existen residuos importantes de tetrahidrocannabinol en la sangre, ¿sí? Por lo tanto, es importante no ofrecerle lactancia materna al bebé cuando la mamá utiliza estos tipos de drogas, ya que los cannabinoides son altamente lipofílicos y tardan en eliminarse, ¿sí? Muy bien. Y aquí, con algunas drogas, estamos hablando de que el tetrahidrocannabinol se miden en la sangre y se cree que pueden ocasionar alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central. Por lo tanto, si causan alteración en una de las partes del momento más importante de desarrollo, esto va a ocasionar problemas de neurológicos en el niño a largo plazo. Muy bien, hablando del alcohol, ya sabemos que el alcohol está muy recomendado entre la población para mejorar la lactancia, inclusive en Europa se utiliza mucho y se utilizaba mucho y actualmente están utilizando la cerveza negra, pero la utilizan muy esporádicamente, pero saben que se usa y esto causa disminución de la producción de leche, alteración del patrón de sueño, interferencia en la relación madre-hijo y alteración del desarrollo psicomotor. Sin embargo, hay una asociación que dice en Estados Unidos, ok, y si tenemos madres que no pueden dejar de tomar como gente alcohólica, entonces limitar el uso del alcohol, sí, a medio gramo por kilo o esperar 4 horas después de la última vida, mamás alcohólicas, ¿sí? Pero lo ideal es evitar el uso del alcohol. Muy bien, los medicamentos para problemas emocionales, ¿sí? Para depresión o hiperactividad bueno, otros tipos de problemas, sí, son inhibidores de la recaptación de serotonina. Fíjense bien, son bastante seguros todos, con peso molecular bajo, unión a proteínas altas, y se consideran seguros. Entonces, son medicamentos que pueden administrarse sin problema. Uno de los problemas más importantes actualmente y después de la pandemia fue la depresión postparto. Inclusive en la pandemia hubo mucho problema de depresión postparto, ¿sí? Y ahorita se recomienda que si sabemos que hay depresión postpartum, ¿sí? Entonces debemos de ofrecer algún fármaco, recordar que la depresión, ¿sí? Forma el 10 por 10 al 15% de los problemas del postpartum, la ansiedad y psicosis una cantidad más o menos igual. Entonces, el 13% de las admisiones a los hospitales ocurren en el primer año postpartum, por lo tanto, debemos de tener en mente que pueden administrar algún fármaco, esto es una mamá, con amamantamiento. Pues no es necesario suspenderla, perdón. Muy bien. Algunos fármacos son contraindicados, como son
el litio, clorfenicol, bromocriptina, ergotamina, ¿sí? Son medicamentos que se rechazan, ¿sí? En la alimentación con lactancia. Deben de evitarlos porque causan daño en el bebé. Por ejemplo, la ergotamina causa vómitos, diarrea y convulsiones. Esto lo pueden ver ustedes en la página de lactancia.org. De bajo riesgo, lo verde, riesgo bajo, lo amarillo, lo anaranjado de alto riesgo y lo de riesgo muy alto de color rojo. Vean estos. La doxorubicina es de riesgo muy alto. La radioterapia externa es de riesgo muy bajo. ¿Por qué? Porque no es radioterapia que se administre directamente a un tejido o que se quede en los tejidos, ¿sí? Pero la radioterapia interna, la aplicación de un aparatito, de un transductor que esté ocasionando radiación, es contraindicación de lactancia, ¿sí? Entonces, vean los medicamentos, vean la tabla, métanse a la base de datos y verán que tiene mucha información. Yo quise poner esta tablita de los tetraciclinas porque las tetraciclinas se siguen usando, ¿sí? Y muchos médicos paran la lactancia por esto. Y solamente los medicamentos de riesgo alto son metaciclina y novoglucina, son de riesgo alto. Los demás son de riesgo bajo. De los más utilizados son la tetra y la oxitetraciclina. Muy bien, aquí es importante recordar que algunos fármacos estaban contraindicados. Me acuerdo de la galargina, aspartat y la dabigatran, son de bajo peso molecular, son insulinas semisintéticas. Este es un antitrombínico. Como son de bajo peso molecular, se contraindicaban. Sin embargo, se encontró que son de bajo peso molecular, pero pasan muy poco a la leche materna y son de riesgo bajo, pero hay que tener mucho cuidado. Pero este inhibidor de la densidad plaquetaria es de bajo peso molecular, pero pasa mucho a la leche materna, es de riesgo muy alto, ¿sí? Y algunos medicamentos deben ustedes tenerlos en mente. Por ejemplo, el diazepam no causa tanto daño, de riesgo bajo, pero tarda en eliminarse en el bebé, tiene una vida media muy larga. Muy bien, aquí yo quisiera enfatizar que estos fármacos, van a haber muchos fármacos, no es necesario que se aprendan todos los nombres, pero vean esto, hacemos un tamiz metabólico ampliado y buscamos deficiencia de glucosa 6-fosfatosdihidrogenasa. Si lo tenemos esto, ojo, la mamá que recibe sulfas, ácido naldíxico, quinina, ¿sí? O ácido acetilsalicílico, son de riesgo alto, entonces esto debe suspenderse, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven estos medicamentos, ¿sí? Pero estoy hablando de, por ejemplo, de que ustedes, por ejemplo, recibe el niño el eritromicina a través de la mamá, esto es asociado a hipertrofia pilórica, ¿sí? Congénita. Bueno, no es congénita, es por el medicamento, ¿sí? Muy bien. Hierbas, eso es bien importante. Las hierbas, son hierbas, hombre, son medicamentos naturales, no pasa nada. Sí es posible que causen daño. La árnica causa irritación en el niño y puede causar hemólisis en el niño. El té de árnica está descrito como que causa hemólisis, ¿sí? Las algas marinas pueden causar intoxicación por yodo. La hierba San Juan causa irritabilidad y el anís estrella está considerado como una hierba de riesgo por contaminación de metales pesados, ¿sí? El alcohol ya lo comentamos, el tabaco está descrito que puede ocasionar, desde hace como 10 años está un artículo bien interesante que puede causar reflujo esofágico, ¿sí? ¿Sí? Y la marihuana y cocaína ya lo comentamos. La cafeína se recomienda en lactancia.org hasta 300 miligramos por día, que son más o menos 8 onzas de café. Y recientemente acabo de ver en México que hay intoxicación por plomo. Muy bien. El yodo es un micronutriente esencial para hormonas tiroideas y recientemente he visto dos señoras, una de ellas tenía hipertiroidismo y otra hipotiroidismo. Entonces me decía, oye, doctor, estoy tomando yodo, yo tengo demasiado yodo. Entonces te pones a pensar, bueno, de aquí lo importante es que el yodo es muy importante, ¿sí? Sin embargo, si la mamá está tomando yodo porque tiene hipotiroidismo, no hay ningún problema. Sin embargo, si tiene hipertiroidismo ella, entonces puede que tenga muchos problemas como para la lactancia. Sin embargo, el hipertiroidismo es un fenómeno que debe de evaluarse muy bien con el endocrinólogo para decidir
continuar con la lactancia, ¿sí? Y aquí necesitamos más estudios para poder definir qué hacer con estos chicos. Muy bien. Los materiales radiactivos tienen una vida media y la vida media es muy variable y esa vida media impide dar amamantamiento mientras la toman. El hierro es bien interesante dentro del hierro porque se administra hierro en los prematuros, ¿sí? Y entonces si la mamá está tomando hierro y el bebé está tomando hierro, bueno, pues le pasará algo al bebé. En Canadá, en un estudio reciente, recomiendan no administrar hierro a niños prematuros amamantados por el hierro que recibe a través de la madre. Entonces, aquí es importante definir cuándo los niños necesitan hierro y cuándo no, ¿sí? Pero aquí es importante que debemos tomar la decisión de que si la mamá está tomando hierro y yo tengo un bebé prematuro, puedes darle hierro. Sin embargo, debes de vigilar la concentración de hierro en el niño. Bien, entonces esto, aunque es reciente, dice, bueno, debemos de revisar las recomendaciones de hierro en los recién nacidos. Muy bien. Aquí quisiera tocar un punto que es muy interesante, el de neurodesarrollo. Se considera que algunos fármacos administrados en la mamá amamantando y que no tienen farmacovigilancia pueden de tener alguna liga con el neurodesarrollo, alteración del neurodesarrollo. Por eso la farmacovigilancia. Sin embargo, algunos fármacos no tienen esta farmacovigilancia con neurodesarrollo. Uno de ellos, por ejemplo, los antidepresivos y opioides, ¿sí? Entonces, aquí sabemos que esos fármacos pueden ocasionar daño en neurodesarrollo. Sin embargo, aquí es bien importante que ustedes tengan nociones de qué medicamentos o qué fármacos pueden ocasionar trastornos de neurodesarrollo. Y pongo esta grafiquita. Dice, esta mamá recibió un medicamento antidepresivo. Entonces, se le da antidepresivo porque tiene depresión. Sin embargo, el niño lo alimentan después con fórmula o con leche materna y fórmula, desarrolla alergia a proteínas de leche de vaca, hace otitis media recurrente, el niño pierde la escuela porque no escucha bien, entonces tiene un problema de neurodesarrollo, entonces es por el antidepresivo o por la alergia a proteínas de la leche. Dice, este artículo me encantó porque dice que tienes tú que definir en un momento dado cuál es el origen de la alteración del neurodesarrollo y no todo lo que significa fármacos en la lactancia sí va a ocasionar problemas de neurodesarrollo. Muy bien. Y aquí ese es un punto muy interesante. Estaba escrito que el topiramato ocasionaba problemas de neurodesarrollo. Sin embargo, se encontró a largo plazo que no es cierto, no hay efectos dañinos y por lo tanto una mamá con crisis convulsivas puede tomar topiramato y no tener problemas de neurodesarrollo. Quisiera hablar muy brevemente, me quedan pocos minutos, pero quisiera hablar de microplásticos. Los microplásticos son uno de los puntos de referencia actualmente para evitar administrarlos o vigilancia de los microplásticos. ¿Por qué? Porque pueden causar alteraciones bioquímicas muy básicas, ¿sí? Ahorita se considera que hay al menos 16,000 compuestos químicos plásticos, ¿sí? De ellos, 4,200 son persistentes y bioacumulativos. 10,000 no tienen datos de riesgo disponible. Entonces, es muy importante que se está tratando de actualizar esto. Vean, los microplásticos están en todos lados. Vean los alimentos que tú compras en el supermercado envueltos en plástico, ¿sí? Vean esto, en los ríos que llevan o los arroyos que llevan el agua de lluvia al mar, están llenos de basura y de microplásticos, ¿sí? Es bien interesante esto. Se considera ahorita que hay cantidades enormes de microplásticos en el mar y los plásticos, ¿de dónde vienen? Pues de la fabricación de los plásticos a través del gas, carbón y del petróleo, ¿sí? Realmente no son seguros, ¿sí? Y hay polímeros, sí, que son más aditivos, que son los que le dan el color, estabilidad, flexibilidad, resistencia al fuego, etcétera, ¿sí? Pero muchos son tóxicos, pueden ser carcinogenéticos, neurotóxicos
Y el punto que quiero señalar es disruptores endócrinos, ¿sí? Entonces, la producción de plásticos es extraordinariamente alta, ¿sí? Y se han encontrado los microplásticos en la leche materna, ¿sí? A través de la cadena alimenticia, ¿sí? Y este estudio es el primero en demostrar, en analizar partículas de menos de 5 micras en la cadena alimenticia. Entonces, en la leche materna entran a través de ingestión, inhalación o por vía cutánea, ¿sí? Y aquí es importante que estos microplásticos entran al cuerpo humano y se acumulan, ¿sí? Y aquí es importante esto. Vean esto, hay 250,000 toneladas de plástico flotando en el mar, ¿sí? Y de los plásticos que ustedes ven, la mayoría se utilizan solo una vez. Bueno, el 40% de la mitad, una sola vez. Y solamente un 35% se recicla, y ya lo vieron ahorita, se acumulan en los vertederos un porcentaje de 25%. Muy bien. En este estudio se analizan microplásticos en leche materna, se analizan 34 muestras y encontraron contaminación en el 75%, ¿sí? Es bien importante este tema de los microplásticos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos microplásticos? Bisfenilos, pesticidas, organoclorados, etcétera, etcétera, ¿sí? No vamos a hablar de cuáles son, pero quiero que sepan que son lipofílicos, se concentran, se quedan muchos en el tejido adiposo y pueden traslocar a la leche materna durante la lactancia, translocales que pasan a través entre las células, ¿sí? Muy bien, y tienen un impacto bien importante endocrino y cognitivo con deficiencia intelectual. Es bien importante que ustedes tengan en cuenta la acción de los microplásticos. Aquí, en las bolsas donde se conserva la leche materna, buscaron partículas de microplásticos. Se encontraron en las bolsas, este artículo es del 2023, se encontraron en las bolsas donde se conserva la leche, ¿sí? Partículas de microplásticos. Por lo tanto, yo honestamente recomiendo que usen solamente envases de plástico, y ahorita van a ver por qué. ¿Cómo ingresa al cuerpo humano el microplástico? A través de las botellas de plástico, los biberones de plástico, el chupón, las mordederas y las bolsas en las que se conserva el plástico. Este es un vaso común y corriente. Chupones, cucharas plásticas. Son pequeños y entran, ya les comenté, se depositan en diversos tejidos y pueden causar daño en el infante, ¿sí? Y ya les expliqué cómo entran, ¿sí? Entonces debemos estar muy cuidadosos, ¿sí? Por lo tanto, ya terminando este tema, necesitamos nosotros valorar que algunas partes del cuerpo humano tiran microplásticos. Se han encontrado microplásticos en meconio, en algunos órganos, en estudios y en sangre y placenta. Por lo tanto, es importante seguir investigando qué tan de riesgo son los envases plásticos en la alimentación de los niños. Entonces es bien importante que ustedes tengan en mente esto y lo eviten. Este es un algoritmo para medicamentos y lactancia. Mamá que amamanta recibe un fármaco, ¿está considerado seguro? Pues denle pecho, continúen con lo mismo. Oye, ese medicamento dentro de las áreas de búsqueda, como es lactancia.org, son poco seguros, lo vigilamos, seguimos dando pecho y analizamos. Si es necesario, buscar alguna alternativa segura. Si de lo contrario tiene riesgos, mejor suspensión temporal. Si es un fármaco desconocido, lo metemos a las gráficas a buscar, a las áreas de búsqueda, en las bases de datos. Si es seguro, pues seguimos con pecho. Es inseguro, suspendemos la lactancia, ¿sí? Y aquí es bien importante esto, tenemos que buscar alternativas de fármacos, ¿sí? Estos son los sitios de búsqueda, lactancia.org, que dirige el doctor José María Aparicio Talayero y Leonardo Landa Rivera. El otro es LactMed, que dirige Philip Anderson. Esa es la versión para el iPhone de LactMed. Está excelente, ¿eh? Y como conclusiones de medicamentos y lactancias, con una buena elección de fármacos, rara vez será necesario descontinuar la lactancia.
Existe información poco clara sobre efectos de muchos medicamentos. De hecho, este medicamento, dice en el PLM, no debe de usarse en lactancia materna. Y te ves con letras chiquitas, no hay investigación. Gracias, ¿sí? Entonces hay que estar bien alerta a eso. De ser posible, buscar la forma de que la lactancia se interrumpa solo transitoriamente, no en forma permanente, ¿sí? Y en caso de que el medicamento sea probado poner en riesgo, aconsejar la interrupción de la lactancia, que no nos queda alternativa, ¿sí? Y existen bases de datos que ustedes ya las vieron que ponen información para tenerla a la mano, ¿ok? Tenemos unos 15 20 minutos para hablar de galactobacillus, ¿sí? Antes de hablar de galactobacillus, quisiera decirles esto. Tenemos que involucrarnos con la farmacokinética y medicamentos, que ya hablamos ahorita, la fisiología de la producción de la leche materna, identificar algunos elementos como galactobacillus y conocer las indicaciones para usarlos, ¿sí? Vean, es bien importante lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Que algunos medicamentos o productos, se los comenté en la conferencia pasada, ¿sí? Conocer qué productos incrementan la producción de leche materna, ¿sí? Y ustedes deben tener en mente qué situaciones llevan a la mano a la mamá a solicitar ayuda para aumentar la producción de leche. Muchas mamás no vienen al consultorio y preguntan, doctor, quiero que me dé algo para tener más leche. Uno tiene que preguntarles y explicarles. Solamente las mamás que han tomado alguna plática prenatal tienen otra idea sobre esto, ¿sí? Obviamente minimizar los efectos en el bebé y aumentar la producción de leche. Esta es una revisión Cochrane, está interesante. La madre que expresa que produce poca leche es motivo para ofrecer suplementación o suspensión de la lactancia, ¿sí? Por lo tanto, es importante ofrecer galactobacillus, pero para esto es importante, no es nada más dar un galactobago. Dice aquí, debes de investigar la salud materno, hijo, madre-hijo, si hay succión adecuada y frecuente, si hay técnica adecuada, ¿sí? Por lo tanto, dice, los galactobacillus son sustancias que están en todos lados, pueden ser orgánicas o farmacológicas y que estimulan la producción de lactancia materna, ¿sí? Muy bien. La herbolaria es un punto bien interesante porque se van a topar con pared, porque hay muchas mamás y muchos médicos y muchas mamás que se meten a la red y buscan herbolaria. Entonces, la herbolaria es una práctica para utilizar hierbas para uso medicinal y se concentra en buscar hierbas medicinales y dejarlas listas para su utilización. Esto lo hace mucha gente y ustedes lo conocen, hay farmacias herbolarias, hay herbolarios y hay mucha gente que maneja hierbas, ¿sí? Y en México es uno de los países donde más hierbas se ha utilizado, porque muchas son de la época prehispánica, ¿sí? Y las hierbas más usadas son estas de abajo: albahaca, árnica, epazote, eucalipto, pingüica y valeriana. Esto lo vi en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de México, perdón, en la Ciudad de México. Entonces, vean esto, son recipientes, me llamó la atención, recipientes para hierbas. Esto es del siglo pasado, pero sin embargo, vean, este me lo regaló una comadre de árnica, son idénticos a estos, que son sitios para guardar hierbas para uso medicinal. Muy bien. ¿Y qué utilizamos de la planta? Utilizamos, vean esto, ¿sí? Utilizamos la hoja, la flor, el fruto, el tallo y la raíz. Y todas esas cosas que ustedes están viendo tienen propiedades nutricionales, químicas y farmacológicas diferentes dentro de la misma planta. Y ustedes tienen que valorar si recetan alguna hierba, conocer si es una buena cosecha, si tiene buena conservación, cómo la prepararon, qué potencia tiene, qué vida media tiene, la marca de la planta, y si es posible buscar el lote, buscarlo. Pero créanme que no es tan sencillo. No es sencillo nada más dar una hierba y dársela a ver qué tal le va, ¿sí? Sin embargo, en Estados Unidos los suplementos dietéticos no requieren una amplia aprobación. ¿Por qué? Porque son considerados como suplementos alimenticios, o sea, no necesitan que los autorice la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos, ¿sí? Por lo tanto, antes de empezar a administrar un fármaco o alguna hierba, por favor,
tengan en mente que nada puede compensar la producción de leche si ésta no se extrae en forma suficiente y efectiva. Por lo tanto, ustedes tienen que establecer un proceso, un análisis de un proceso de lactancia. Es el análisis crítico. El niño nació por parto cesárea, punto más importante. Segundo, ¿está tomando algún medicamento que tenga efecto adverso? ¿Cómo está la mamá emocionalmente? ¿Sí? Yo acabo de ver una mamá que está bien angustiada porque la hermanita mayor tiene problemas de otitis media recurrente. La niña chiquita acaba de nacer y estaba bien preocupada. Un día llegó llorando al consultorio y estoy bien, bien deprimida. No tengo leche y esta niña, la niña grande no la aguanto, pues se enferma Carlos del oído. Entonces la mamá está bien deprimida. Mi mensaje es, deben de analizar el estado emocional de la mamá para poder tomar decisiones. Interacción con el medio ambiente es bien importante. ¿Por qué? Porque hay gente que vive en la costa, gente que vive en el centro del país, gente que vive, por ejemplo, aquí en Monterrey, que hace mucho calor. Entonces, ahí son situaciones de trabajo. Por ejemplo, una mamá que viva en un lugar, por ejemplo, en Chiapas. Tengo un amigo que estaba yendo a consultar a Chiapas y le dijo, oye, me gustaría ir contigo a Chiapas a ver por qué no cobran la consulta, apoyar a la gente. Decía, mira, no vas a ver pacientes. Digo, ¿por qué? Porque a todo el mundo le da pecho. ¿Y qué comen? Dice, mira, comen hierbas, comen verduras, comen leche, toman leche, lácteos y carne allá cuando se puede. O sea, el medio ambiente es muy importante, ¿sí? La enfermedad materna, si una mamá tuvo una lesión materna, tuvo una celulitis en el pecho, no sé, estoy hablando en voz alta, algún problema médico. Y otros factores importantes en la sociedad, como son que me ha tocado ver que mamá vino hace poco bien preocupada y bien enojada, porque una señora dijo, ¿por qué estás dándole de comer aquí al niño? Pues tiene un parque, está abierto, y luego te estaba en el pecho, pero pues mamá, estoy amamantando. Ve la forma de pensar de la gente, y al revés, hay mamás que no quieren descubrirse el pecho en área pública, aunque el niño esté muriéndose de hambre. El trabajo aquí en Monterrey está empezado el tráfico, una mamá tarda 1 hora en llegar a su área de trabajo, más 6, 8 horas de trabajo, está 10, 12 horas fuera de su casa. Entonces, es un factor que impide una lactancia adecuada. La situación parental es importante porque el papá puede influir a no amamantar al bebé. O la mamá, una señora me dijo antier, me dijo, doctor, es que a mi hija no le sale pecho por el lado izquierdo, leche por el lado izquierdo, nada. Y la veo y los pechos están iguales, ¿sí? Sin embargo, dice la mamá, es que a mí no me salió leche, ahí tampoco le va a salir. O sea, la actitud parental es muy importante para poder tomar decisiones de amamantar al bebé, ¿ok? Muy bien, voy a dar esto en 2 minutos. ¿Cómo empieza el trabajo de parto? El trabajo de parto empieza con liberación de corticotrofinas, ligandinas, uterotoninas, oxitocina y prostaglandinas. Todas actúan entre sí para establecer el inicio del trabajo de parto. Esto viene en este artículo que se llama Parturition, al que le interese se lo mando, ¿sí? Está buenísimo. Entonces, el inicio del trabajo de parto inicia la producción de leche. ¿Por qué? Porque se empiezan a liberar sustancias como ciclooxigenasa, prostaglandinas, se dilata el cuello uterino, se contrae la masa muscular uterina, pero se libera cortisol, hormona liberadora de corticotropina, progesterona y estrógenos. Empieza una chispa hormonal que a fin de cuentas va a desencadenar el trabajo de parto. Y esto hace que continúe la cadena hormonal. El niño que nace por cesárea nace súbito y empieza la cadena hormonal en ese instante. Y en el parto empezó 24, 48 horas antes, por eso tiene leche más pronto y la pérdida de peso es menor. Aquí me voy a tratar de ser gráfico. Este es el pecho materno, la leche materna, este es el alveolo, ¿sí? Este es un acino, perdón, ¿sí? Es el ducto. Y hay una hormona luteínica placentaria que provoca el lactógeno placentario, la prolactina y gonadotropina coriónica aceleran el crecimiento glandular. El estrógeno aumenta la ramificación ductal de los ductos. La progesterona estimula la formación lobular y la oxitocina favorece la contracción de
el alveolo y de la vía mamaria. Entonces, si todo está en orden y hay hormonas adecuadamente, llega la sangre al alveolo, ¿sí? Llega la sangre al alveolo, sus células producen empieza la goteo de leche, ese goteo de leche es exprimido por la oxitocina, pasa a alterar el conducto, ¿sí? Y llega al producto final, que es la leche materna. Pero todo empieza con que la materia prima llega al alveolo y toda acción hormonal a la mano. Por lo tanto, cuando nace el bebé, ya tienes un camino andado. Por eso insistimos tanto en la lactancia materna y en el parto. ¿Por qué? Aquí en Monterrey el 80-90% de los nacimientos son por cesárea, solamente el 10-15% son por parto. Por lo tanto, vamos a tener más problema en las mamás que tienen niños que nacen por cesárea. Pero ven esto, el desprendimiento placentario ocasiona desaparición del lactógeno placentario en horas, desaparición de progesterona en 2-3 días, y el estrógeno alcanza niveles basales en 5-6 días. La prolactina se eleva dependiendo de la succión del bebé. Pero una mamá que no amante, cae la prolactina, ¿sí? A nivel de preembarazo en 2 semanas. Por lo tanto, es importantísimo la succión del bebé. ¿De acuerdo? Vean esto. Si el bebé tiene una buena, mamá tiene una buena herramienta hormonal, ¿sí? Produce prolactina, ¿sí? Hay un factor liberador de prolactina, ¿sí? Que estimula la adenohipófisis, hay prolactina, síntesis de leche, hay otras hormonas metabólicas de soporte, como son insulina, colesterol, hormona tiroidea, hormona de crecimiento, etcétera. Y en el hipotálamo, cuando se tira la placenta, ¿sí? Hay depresión de una sustancia que se llama, que es el factor inhibidor de la prolactina, ¿sí? Entonces entonces se inhibe esto, ¿sí? Entonces está favoreciendo la producción de la prolactina, lo cual aumenta a través de la neurohipófisis, ¿sí? La producción de hormonas y la expulsión de la sangre. La dopamina inhibe la prolactina, por lo tanto, cualquier medicamento que actúe a nivel de estimulación de dopamina inhibe la producción de leche materna. Esa es la preparación prepartum y postpartum. Por lo tanto, ese es un punto bien interesante. La ecuación de la producción de leche depende de tener un tejido glandular suficiente, vías nerviosas intactas. O sea, imagínense una mamá que tiene una hipoplasia de un pecho o que tiene, por ejemplo, una señora que tuvo un accidente recientemente y tuvo una cirugía de sus pechos, no tiene forma de amamantar. Una señora que recibió cirugía en el pecho para tener algún absceso, etcétera, ¿sí? O la gente que usa aretes el piercing en el pecho, ¿sí? Entonces, tengo una paciente que tuvo un adenoma en la hipófisis. Ella, mamá, no va a tener una adecuada producción de hormonas, ¿sí? Entonces, la remoción y estimulación de la leche va a favorecer mucho la buena producción de leche. Y esto, depende de una succión, aumenta los receptores, ¿sí? Y aumenta la prolactina y aumenta la producción de leche. Acuérdense que el principio, el primer mes de vida, es control endocrino y después del mes de vida, control autócrino, que es esto que están viendo a mano derecha. Entonces, si el bebé no se prende, la leche se acumula, no sale del ducto y ya hay un FIL, se llama Feedback Inhibitor of Lactation. Entonces, este factor de inhibidor de la lactancia impide que se siga produciendo leche. Por lo tanto, es importantísimo no dar nada más medicamentos, sino favorecer la succión. La inhibición de la lactancia puede ser por muchas causas, pueden ser factores personales, factores orgánicos y fármacos, ¿sí? Estos son fármacos que disminuyen la producción de la lactancia: bromocriptina, pseudoefedrina, dopamina, clomifeno, prostaglandinas, etcétera, 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 ¿sí? Hay algunos motivos de duda. La hipogalactia, dicen, es que tiene hipogalactia.
Bueno, nosotros analizamos, tengo una plática de hipogalactia, 95% de las mujeres que dicen tener hipogalactia no tienen problema orgánico, es emocional o de algún otro tipo, como ya lo comentamos ahorita. Las crisis o brotes de crecimiento se ha hecho mucha información pública y en la red de que son las causas de falta de producción de leche. Sin embargo, yo me puse a revisar la bibliografía, encontré el último artículo de crisis de brote de crecimiento 1985, ¿sí? Y en el libro de Paricio Talayero dice esto: no hay bibliografía que justifique ese diagnóstico, por lo tanto lo hacemos a un lado. Y la administración de vacunas no es contraindicación de aplicación de usar galactobacillus, ¿sí? Perdón, no es la administración, no es indicación de suspender la lactancia, ni tampoco bajar la lactancia. Esta información salió en el papilo de Evers en el año 1550 a.C. Dice: para hacer subir la leche a una mujer que amamanta, cuézanse en aceite la espina dorsal de una perca del Nilo, se untará la espalda con esto, que la mujer se siente con las piernas cruzadas, que coma pan fragante hecho con sobre dura, mientras frota sus pechos con planta dormidera. Esto se lo he publicado hace muchos años. Entonces, imagínense qué de galactobacillus y qué de cosas existen para estimular la lactancia de muchos años para atrás. Los tipos de galactobacillus pueden ser rituales. Por ejemplo, la Virgen de la Cueva en Francia, ¿sí? Y en algunos otros lados, por ejemplo, en la India, hay un ritual entre la producción de leche y el estímulo de la lactancia y la religión que ellos llevan a cabo. Ya comenté, vamos a hablar de alimentos y bebidas, algunas hierbas, fármacos y medicina alternativa. ¿Cuándo está indicado usar esto? Las mamás que tienen disminución real de la producción de leche, o que ellos dicen que no tienen producción de leche suficiente y ves que el niño no gana peso. Hay un doctor que se llama Richard Chandler, que tiene un libro muy interesante. Dice: el niño que gana menos de 20 gramos diarios necesita poner atención para aumentar la producción de leche o dar un sustituto de leche, ¿sí? Hay madres que trabajan, ya lo hemos comentado, ¿sí? Algunos medicamentos disminuyen la producción de leche y en algunos casos se establece la relactación. Dioscórides, ese era médico de las legiones romanas hace 2000 años. Él nació en lo que se llama Turquía ahorita, y él decía que existían 6 elementos para incrementar la leche materna, como son agua de cebada, garbanzos, astragalus, polvo de gis, calcio, etcétera, ¿sí? Y que existían 13 elementos para mejorar la bajada de la leche. Estos son los que él describe. Sin embargo, según la cultura, hay dietas hipercalóricas. En Centroamérica, el Centroamérica, el atole, el maíz y la quinoa es lo que más se ocupa. Las dietas ricas en granos, la dieta ayurvédica en África y la India, porque son lugares desérticos. En la India, imagínate un lugar desértico, las hierbas no sobreviven, pero los granos sí. Caldos ricos en contenido, en China, dicen que es un caldo con todo, ¿sí? Avena, agua y hinojo en Europa, bebidas con cebada y granos en Europa. Ya les comenté, el caldo en China con todo, es el balance del yin y el yang, el frío y el calor, ¿sí? En Egipto ya lo comenté. En cada país, en cada área, hay cosas diferentes. En Turquía son estos, no lo voy a comentar, nada más que lo conozcan. En Turquía, agua, cebada, alcachofa, jarabe de malta, etcétera, ¿sí? La ayurvédica, el balance, ¿sí? Bebidas tibias, masaje con aceites, no solo alimentos, ¿sí? Y en América varía mucho la región donde vives. Los alimentos vegetales son lactogénicos, depende de su acción. Si tienen serotonina, ¿sí? Para aumentar la serotonina, perdón, deben tener algún contenido en triptófano, que es supresor de dopamina, ¿sí? Y algunos granos y legumbres o carne tienen estos efectos, supresor de dopamina. Algunos tienen acción hormonal, como fitoestrógenos, ¿sí? Y tienen efecto mimetizante hormonal. Y algunos realmente tienen efecto alimenticio. Esta es una clasificación según la Organización de Estados Unidos de Drogas y Alimentos, la Humphrey, la NICE, la American Herbal Products Association
y te dicen si estos fármacos, específicamente hierbas, son seguras. Es bien interesante porque eso no lo vemos usualmente. No, por ejemplo, el carabea, alfalfa, ven aquí, anís, avena, diente de león, tienen algunos efectos. Se come la semilla, se come la hoja, la raíz, lo que les comenté en un principio. Y tiene algunas acciones. Es fitoestrógeno al alcarabea, la alfalfa es fitoestrógeno nutrimental, pero muchos no tienen algún efecto nutrimental ni estimulante de la lactancia. Estos son los que están descritos como que pueden tener algún efecto, ¿sí? Y esa es la clasificación según lo que les acabo de comentar, ¿sí? Todos son adecuados para la lactancia, son seguros, y el único que tiene estudios de bien estadístico, bien hechos, es el árbol casto. Muy bien, las hierbas que más, a la hora que digan me suspendo, ¿eh? Las hierbas más utilizadas son el fenugreco, el fennel, el anís, el gotrú, ¿sí? La ortiga, malvavisco, alcarabea, cardo bendito y torbancún. Sí, estos son los más utilizados en el mundo, ¿sí? Este es el nombre, la hierba y el nombre de género y especie. Sí, el más utilizado es el fenugreco. Ese es un estudio bien interesante. La FDA lo considera seguro, ¿sí? Este es un estudio con solamente 10 madres, les administran 3 gramos de semilla y incrementa el 207 mililitros por día a 464 mililitros, el doble de leche por día. No hay dosis de producto, son cápsulas de 400 o 500 miligramos. Recomienda tomarse 3 cápsulas 3 veces al día, y puede ser semillas, polvo, ¿sí? Pero dicen que el bebé puede tener, la mamá puede tener orina con olor a jarabe de miel de arce, sí, en la leche, en la orina, ¿sí? Y puede haber reacción cruzada de alergia con el cacahuate. Muy bien, estos son otros hierbas, ¿sí? Como por ejemplo dice el cardo marino, ¿sí? Aznal, borriqueño, svilium, contienen esta sustancia que se considera protector hepático, ¿sí? No hay toxicidad, pero no se encontró ninguna diferencia con placebo en la producción de leche materna, aumento de la producción. Por lo tanto, se desconoce si se elimina leche materna, pero vean ustedes, lo que está escrito en la literatura, no todo es galactogogo. Cardo mariano no se ha demostrado que funcione. La galega, la galega, ruda cabruna, etcétera, sí, se usa desde la antigüedad, pero no hay prueba de que funcione como galactogogo, ¿sí? Pero aquí es importante que ustedes, cuando administren alguna hierba, asegúrense que son fuente confiable donde ustedes lo leen. Así existe mucha información informal, que es la infodemia famosa. Entonces ustedes deben de evitar, ¿sí? Deben de evitar dar hierbas que no tengan ustedes información científica. O sea, evitar hierbas o remedios en exceso y seguir informaciones de expertos. Véanse al libro de lactancia o métanse a la página de lactancia, lactancia.org. Y dice, los productos naturales, y son buenos, no son naturales, sí. Poco es bueno, mucho es mejor, pero nada que ver. Puede ocasionar daños en el bebé. Está escrito que productos múltiples pueden ayudar, sin embargo, la Academia Americana de Pediatría no recomienda el uso de usos múltiples como fármacos, sino como suplementos alimenticios. Algunos fármacos, algunas hierbas pueden tener complicaciones por contaminación con mercurio, plomo, cadmio y arsénico. Se consideraba que el arroz puede tener alguna contaminación con arsénico, sin embargo, recientemente, el año pasado, en el Congreso de Compedia, se comentó que no había contaminación del arroz por arsénico. La cafeína, pues la cofea arábica puede ocasionar irritabilidad en el niño. Acuérdense que tarda más de 24 horas en eliminarse la cafeína, ¿sí? La hoja de confre y hoja de bórgano pueden ser tóxicas al hígado, ¿sí? Muy bien. Recuerden que necesitamos nosotros revisar cuál es la acción del fármaco, ¿sí? Por ejemplo, el fenugreco es un fitoestrógeno, ¿sí? Tiene diosgeninas. El Gosrum es desconocida su acción. El fennel posiblemente estrogénico. O sea, ustedes deben de considerar que antes de revisar algún fármaco, de administrarlo, lean de qué se trata. Este artículo está
maravilloso, ¿sí? Se los puedo facilitar también, ¿sí? Y recordar que hay elementos farmacológicos, ¿sí? Que pueden mejorar la producción de leche materna, ¿sí? Sin embargo, está escrito que algunos alimentos pueden ocasionar también aumento de la producción de leche materna. Estos alimentos que no son no farmacológicos pueden incrementar la leche materna. Está escrita la leche, la cerveza negra. Esto es muy relativo, es poco confiable. Sin embargo, en estos artículos encontré que la cerveza negra la recomiendan. Sin embargo, no se recomienda el alcohol como un fármaco o como un elemento para estimular la lactancia. Vean todos los alimentos que pueden incrementar la producción de leche, pero es mucho, se considera que es por el aspecto nutricional. Hierbas, lo que está en amarillo, sí, no hay fondo científico, pero vean, el fenugreco, el fennel, netle, urticadioica, olitistel, raspberry y garlic, se llama, bueno, ahorita me acuerdo, ¿sí? Pueden ser útiles para la lactancia, pero entre más bajo, más bajan la tabla, menos activos. El más activo es el fenugreco y el fennel. Muy bien, van a haber muchos elementos y se considera, por ejemplo, el Don Quai, que es una Angelica sinensis, sí, es de riesgo bajo, pero es poco seguro, sí, probablemente compatible de riesgo leve y no se recomienda administrarlo como galactogogo. La reserpina también puede producir hiperprolactinemia, pero no se recomienda como galactogogo usual, ¿sí? El perejil, que se usa mucho en México, sí, es de riesgo bajo, seguro, pero es de mínimo riesgo para la lactancia y lactante. Sin embargo, se usa mucho como analgésico para casos de mastalgia. El té verde, acuérdense que tiene cafeína, puede tener cafeína, sí, y eso puede ocasionar problemas en el bebé. Es de riesgo bajo, pero yo les recomiendo que antes de dar una hierba tengan en mente los ojos abiertos. Quiero hablar muy brevemente de los medicamentos. El más utilizado son estos: metoclopramida, domperidona, metformina y otros, ¿sí? La metoclopramida es uno de los medicamentos más usados en los últimos años, ¿sí? Es antagonista de la dopamina, ya les comenté hace rato. Aumenta la producción de prolactina, perdón, ¿sí? Sin embargo, puede ocasionar methemoglobinемia, mareos, fatiga, disquinesia. Eviten en madres con depresión. Se utiliza Placil, 10 miligramos 3 veces por día. Yo no ocupo metoclopramida, pero sin embargo veo algunos pacientes que llegan con este fármaco, ¿sí? El más utilizado en el mundo es la domperidona, es antagonista de receptores de dopamina, tiene una excelente absorción, dosis de 10 a 20 miligramos 3 veces por día, se puede utilizar de 1 a 2 meses, puede utilizarse hasta 3 meses y aumenta la producción de leche. Y este estudio, ven 46 madres con bebés pequeños, ¿sí? Con fallas de lactancia, y dan domperidona y placebo. Y vean este cuadrito, aumenta el volumen de la leche hasta 267% versus 18% de placebo. La prolactina 97% versus 17% de placebo. Sin embargo, el resto de los elementos de la leche materna no se modifican con la domperidona. Y en este estudio son 113 niños y dan de 30 a 40 miligramos por kilo, miligramos al día, ¿sí? Durante 7 a 14 días, ¿sí? Y encuentran que hay elevaciones, ¿sí? De prolactina y de la excreción de leche, ¿sí? Sin embargo, no hay efectos adversos en el 85%, ¿sí? Hay 85 casos, 28 no tienen información. Es uno de los fármacos más seguros para aumentar la producción de leche materna. Pero voy a brincarme esta porque habla nada más de que son varios autores y aumentan el volumen de leche en unos más que en otros. Pienso que es la falta de vigilancia o la mala recolección de datos, ¿sí? Porque al final de cuentas hacen un comentario similar, ¿sí? Entonces, aquí los medicamentos, los fármacos, les comenté un estudio previamente, se estudió el Mother's Milk, no se encontró aumento de la producción de leche materna. Este producto salió hace como 2 o 3 años
y tampoco hay estudios farmacológicos importantes, por lo tanto, se pueden utilizar como suplementos, pero no como galactobacillus, ¿sí? En la revisión Cochrane, sí, ya había comentado otra revisión Cochrane, esta es una revisión bien interesante, ¿sí? Y lo comparan con placebo, ¿sí? Y estudian algunos fármacos y algunos estudios son interesantes. 9 estudios compararon domperidona, metoclopramida, sulprid y hormona. Y encuentran que 3 estudios demuestran que la domperidona, metoclopramida y sulpide sí aumentan la producción de leche, ¿sí? Sin embargo, hay algunos datos significativos miren, Mother's Milk, que le acabo de comentar, sin datos significativos. Y algunos test tienen poca evidencia de certeza. Entonces, ya como conclusión de este estudio, dice, existe alguna evidencia de análisis de subgrupos de que algunos galactobacillus naturales pueden beneficiar el peso lactante y el volumen de leche de la madre. Sin embargo, debido a la alta heterogeneidad de estudios y la imprecisión, esto no es muy confiable. Muy interesante, ¿sí? Las bebidas alcohólicas, ya lo comenté, hay mucho de qué hablar de esto, se utiliza mucho en Europa y en algunos otros lugares se recomienda la leche. La homeopatía significa que una sustancia que produce la enfermedad puede curarla, ¿sí? Similia similibus curantur. Estos son los fármacos homeopáticos que pueden incrementar la producción de leche: Adalactia, Agnus castus, Calcarea, Causticum, Dulcamara, Galega, Elonias, Ignatia, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría no recomienda la homeopatía como un tratamiento médico, ¿sí? Algunos otros inhibidores de lactancia, ya lo comenté anteriormente, algunas hierbas, el cigarro, algunas hormonas como son anticonceptivos, mezclas anticonceptivos, el chupón del bebé. ¿Por qué? Porque succiona menos el pecho. El trabajo ya lo comentamos, alteraciones del sueño y problemas emocionales. Como conclusión de hierbas y de galactobacillus no todos los productos provenientes de hierbas son nocivos, pero no todos son útiles. No tomar hierbas en exceso es muy importante esto, ¿sí? Recuerden que no todo es que es bueno, tómalo como quieras. No, es que es natural, tómalo como quieras. No, señor, puede tener efectos nocivos. Estas hierbas vienen usualmente en mezclas cuyo monto, cuya cualidad y la calidad es muy difícil de distinguir o de tomarla en consideración. Existen fármacos que se ha demostrado que incrementan la producción de leche, ya los vieron, ¿sí? Funcionan como galactobacillus, ¿sí? Existen bases de datos, ya les comenté anteriormente cuál es la base de datos en la plática previa, y las dietas ayudan desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Influyen en la mayor o menor cantidad, pero dependiendo de una alimentación adecuada. Ahora en la Semana Mundial de la Lactancia hay una plática excelente sobre una mamá que es una nutrióloga y que habla sobre que la cualidad y la calidad de los nutrientes favorece que tengas una buena nutrición y una buena producción de leche. Gracias por su atención. Soy todo oído si hay alguna pregunta. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias por su excelente ponencia. Te di un poquito, perdón. Sí, no se preocupe. Pues aquí hay un comentario. Dice, el constructo de medicamentos que atraviesan la leche materna es incorrecto. Consideren, por favor, que la glándula mamaria es un órgano secretorio y el fármaco, como las sustancias químicas en general, interactúan con las células mamarias. Es un buen comentario, sin embargo, aquí lo importante es esto. Que si nos puede compartir en esta vía el artículo mencionado de interacciones farmacocinética y farmacodinamia, doctor. Sí, cómo no, te lo mando a ti, tú se los mandas, tú se los compartes. Sí, claro que sí. Te lo mando por correo. Mándame tu correo y te lo mando por correo. Sí, claro que sí, doctor. Sí, tienes Pues razón.
Yo en ningún momento dije que la leche se tira en la leche, no. Ya les expliqué cuál es la forma de, de excreción de los fármacos en la leche. Sí, ¿Sí? Los fármacos se excretan en la leche a través de la producción de leche, pero los fármacos van disueltos en el suero materno. claro, No sé si eso quedó claro, pero estoy de sí, acuerdo con lo que me está diciendo. Es una glándula, no es nada más de que se tira así el fármaco. Y el fármaco, basándonos en esto, el fármaco en la sangre está casi al 100% en útero, en comparación, 100% en la mamá y a lo mejor como 95% en el niño, pero en la leche materna es el 1%. ¿Qué significa? Confirma lo que le estoy diciendo, ¿sí? No sé si quedó claro. sí, 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 queda claro, doctor. Pues tiene muchas felicitaciones, pues le comentan excelente ponencia. Muchas gracias, doctor, excelente conferencia. Muchas gracias, sumamente práctica. Excelente ponencia, doctor, muy interesante y completo. Felicidades, doctor, excelente ponencia. Preguntan aquí si los plásticos de las cápsulas, ¿qué tan dañinas son? Mira, qué interesante. No sabemos muchas cosas de plástico. Esto es de 2, 3 años para acá hay una explosión de información importantísima. Pero todo plástico genera microplásticos. Ok, Todo plástico genera microplásticos, ¿sí? Entonces aquí es bien importante esto, que cada microplástico es diferente, depende del origen. Y aquí no se ha categorizado totalmente todo, pero ya les comenté inclusive los biberones de plástico, los bolsas de plástico, las botellas de plástico en las cuales viene el agua que tú tomas, todo tiene microplásticos. Entonces, no conozco qué microplásticos tienen los plásticos de las cápsulas, pero son cápsulas que tienen gel, ¿sí? Entonces se deshacen al llegar al tubo digestivo y no necesariamente son hechos de plástico, tienen algún gel, ¿sí? claro. Aquí también hay otra pregunta, doctor. ¿El uso de la oxitocina nasal como galactogogo? Perdón, perdón, perdón. El uso de la oxitocina nasal como galactogogo. Fíjate que qué buena pregunta. No encontré un artículo así muy eficiente que me hubiera dado buena información, pero déjame revisarlo. Inclusive me preguntaron acerca, esta plática la di el sábado pasado, me preguntaron acerca de un medicamento que es la domperidona de larga, ¿cómo se llama? Que se inicia en la mañana y se libera poco a poco en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces no leí nada de esto, no encontré artículos sobre este tema, entonces por eso no lo comenté. Ok, perfecto, doctor. Pues aquí también más felicitaciones, excelente plática, gracias, excelente plática, felicitaciones, excelente ponencia, saludos, maestro, el doctor Hugo Sergio, Ay, gracias. La doctora Claudia Suárez, excelente ponencia también, muchas gracias por excelente seminario y presentación, muchas felicitaciones, doctor, excelente, saludos desde Monterrey también. Y bueno, pues ya no veo otra pregunta. No sé si alguna se me está escapando, que usted la pueda ver, ¿No? Aquí pero, me interesa mucho este comentario, Juan Héctor, ¿sí? ajá, Este, yo estoy en desacuerdo con esto. Créame que esa es la plática que más doy y tengo mucha conexión con Patricio Talayero. Patricio Talayero es amigo mío y el doctor Leonardo Landa también, y intercambiamos muchas opiniones. En el capítulo del libro de lactancia tengo un capítulo, el libro de lactancia tengo un capítulo de lactancia y medicamentos. Entonces, créeme que estoy de acuerdo con que es un órgano secretor, sí, pero yo no estoy de acuerdo con que se pongan gotas de calostro en las conjuntivas, sí, o cuero cabelludo. Yo no sé quién lo haga y cómo lo haga, pero la verdad, la idea de esta plática fue lactancia y medicamentos, sí, ver cómo pasan a través de la leche materna, cuáles son nocivos, cuáles no,
Pero ya estos son florituras, y esto de que se secreten los fármacos a través de la leche materna es básico, ¿sí? Es una cuestión, ya lo comenté, por eso lo puse hasta gráfico, ¿sí? Que, pasa las gotas de leche a la leche, al alveolo, y ahí va el fármaco, ¿sí? Va el fármaco que no está adherido a proteínas, ¿sí? Entonces, esa es la forma que se está secretando en la leche, en la glándula, el fármaco. O sea, más claro que el agua, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver si te alguna otra pregunta aquí. Vamos a ver qué otra pregunta hay. No hay más preguntas, ¿sí? Le ponen aquí en felicidades a nuestro presidente de Ciberpets, Ay, Antonio gracias. González Domínguez. Gracias. Y entonces, ¿sabes qué? Te voy a mandar a ti, mándame tu correo ahorita por WhatsApp y Sí, te se lo mando mando, doctor. los artículos. El de Parturition, me encanta el de Parturition, porque la gente debe entender que el parto es lo base para que el niño tenga una buena producción de leche. Sí, se lo mando ahorita enseguida, doctor. Órale, pues. Pues no nos queda más que, ya no pude ahorita prender mi cámara, pero le agradecemos la ponencia, doctor, su tiempo. No tenemos forma de pues agradecer que haya tomado pues esta invitación que le hicimos. Yo sé que tiene una agenda bien saturada y que nos hizo un espacio, un gran espacio en su agenda que ahorita estaba un poco complicada, pero pues le agradecemos infinitamente. Sabe que en Reynosa siempre tiene su casa cuando guste venir. Y bueno, pues estamos en contacto. Aquí están poniendo algunos de los correos. Vamos a tratar de enviar el artículo en cuanto usted me lo envíe, pues lo enviaremos a los correos Muy que bien, están lo que te registrados. recomiendo, si guardan el chat, ahí vienen los correos, o si se inscribieron, ya ahí están en el correo, ¿sí? En el chat, Así es, en la inscripción, así. perdón. Y si no, pues guarda el chat, mándamelo y yo les mando el artículo, o te lo mando a ti, tú se lo mandas. Claro que sí, doctor. Le agradecemos bastante, que tenga muy bonita tarde, noche allá en Monterrey. Gracias. Y ya sabe que Reynosa tiene su casa cuando guste venir. Gracias. Bye, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hola, Alessandro. Ya lo pude prender. Alessandro, Dígame, doctora. ¿tú sabes cómo se puede guardar el correo? El chat, no. Sí, doctora. Se guarda Sí. todo. Ok. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.